Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Fernando González Dávila, del Centro INA Querétaro, del maestro Juan Manuel Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y del maestro Hugo López, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Roma, Feria de Espejos, segunda parte. Bienvenidos los tres. Simplemente para hacer una breve introducción para quien no haya visto la parte 1, quiero comentar que en el seminario de Filosofía, Sociología de la Antropología Mexicana, que lleva más de 25 años de reunirse en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA y del cual somos todos miembros, Carlos García Mora tuvo la iniciativa de convocar una serie de ensayos a propósito de Roma, la película de Cuarón que causó tantas polémicas en su momento y que se materializó ese ejercicio en esta pequeña publicación Roma, Feria de Espejos, donde sin ser especialistas en el tema, pero tratando de mirar antropológicamente o desde las ciencias sociales la película, pues cada uno de los participantes desarrolló sus posicionamientos respecto de la película, más allá digamos, del elemento pues, de especialistas estético en términos de la calidad cinematográfica, en fin, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quisiera dar primero la palabra al maestro Fernando González Dávila, quien es, como mencioné, investigador del Centro INA Querétaro, historiador, que va a desarrollar o va a dar lectura a su texto. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Si quisieras ubicar tu texto con algunas breves palabras o iniciar la lectura, como tú lo decidas, muchas gracias por estar con nosotros. No, yo soy el agradecido con la invitación y el esfuerzo de darle continuidad a los trabajos del instituto, en particular el de Radio INA, y convocarnos para compartir estas reflexiones que hicimos a propósito de esta película. Sin más, voy a entrar en materia al texto, si les parece. Roma, introspecciones conscientes personales que desvelan certezas inconscientes ajenas. Para cuando vi la película que nos convoca a escribir estas reflexiones, ya habían pasado varios meses desde su estreno. Llevaba varios premios, distinciones, había corrido mucha tinta de la crítica especializada nacional e internacional y escurrido mucha saliva de bocas consciente e inconscientemente malintencionadas. La expectativa y la atención que generó tanto su contenido como sus protagonistas alcanzó su clímax en marzo de 2019 al ganar el Oscar para el mejor director. Pasado lo cual surgió la iniciativa por parte de compañeros del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología en México, del INA, de poner por escrito nuestras impresiones. En ese entonces yo seguía sin conocer el filme. Al tomar fuerza esta iniciativa de darle un carácter más formal a las diversas percepciones sobre ella, decidí apurarme a conocerla. Por reseñas y conversaciones me había hecho una idea de su contenido, pero lo que más había ganado mi atención e interés fue la focalización excesiva en la joven protagonista, Yalitza Aparicio, particularmente la forma en cómo se soltó el demonio ese de racismo musto y soterrado que su presencia generó. Recordé cómo hace unos años algunos integrantes de este seminario, en una excursión a Querétaro, entre las charlas del camino, enumeramos y comentamos muchas frases y expresiones coloquiales, comunes y cotidianas que usamos en México y denotan una fuerte carga discriminatoria. Pensamos incluso hacer un listado que podríamos haber analizado en alguna de nuestras sesiones mensuales. La cosa no pasó de ahí, pero posteriormente se destinó la programación de todo un año
a tratar temas de racismo y discriminación en México. Por fortuna, en los últimos años en México han surgido diversas organizaciones e instituciones con miras a colaborar para erradicar este problema y es plausible observar actitudes en la ciudadanía más conformes con la tolerancia y equidad. Ahí está, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que se creó en 2003 y que espero siga fortalecido y vivo. Y en este caso me refiero a actitudes hacia las etnias o pueblos originarios que se encuentran dentro del territorio nacional. Empero, la prevalencia de acciones, señalamientos y descalificaciones relacionadas con el color de la piel y los rasgos indígenas parece que están lejos de desaparecer entre un grueso de nuestra población. Esto es justamente lo que quedó evidenciado en la sarta de idioteces, faltas de respeto y comentarios adversos que recibió la señorita Aparicio y que creo todos habrán oído o leído. De modo que más allá de lo anecdótico, mediático y rayando en el humor y el chisme, nos pueden servir para seguir desmitificando la idea, o mejor decir, el autoengaño y fantasía de que en México no hay discriminación o racismo. Como parte de esa apertura para abordar de manera crítica este tema, hace poco salió publicado un trabajo que desde el título deja el asunto sobre la mesa. México racista, una denuncia, del doctor Federico Navarrete, Grijalbo 2016. En paralelo publicó también su Alfabeto del Racismo Mexicano, Malpaso Ediciones 2016, donde dio extensión y unificó una serie de entregas que había ido desarrollando para una revista digital. Paradójicamente son coincidentes con el momento en que se efectuaba el casting y el inicio de la filmación. Este par de publicaciones bastan por el momento para recomendar su lectura a todos los detractores y personas que insultaron, conocidos, figuras públicas o escondidos en el anonimato y la masa de opinantes en las redes sociales, a la principal protagonista de la película Roma. A partir del aparato crítico de esos textos, cualquier interesado puede ahondar en el estado de la cuestión. Cantantes, actores, políticos, público en general se permitieron dar su opinión sobre la persona de Aparicio con respecto tanto a su desempeño en la película como a sus rasgos físicos personales. Comentarios que resultaron muy desafortunados, pero al fin reveladores de que prevalecen fuertes prejuicios sociales y raciales en nuestro país. Si he de empezar, lo haré con una declaración de principios. La película me parece interesante en muchos sentidos. No podía dejar de captar mi atención dado que ese ámbito en el que se desenvuelve la trama me es familiar. Para responder a la provocación de la memoria, una de las intenciones que en varias entrevistas el propio director afirmó que tiene su película, aportaré mi opinión a la par de ir evocando algunos momentos que cruzan con mis propios recuerdos o vivencias. Comienzo por este ejemplo. Mi casa en un determinado momento estuvo conformada por 10 habitantes, nuestros progenitores, 7 hermanos y Leonor, Leo. Sí, hasta fonéticamente hay cierta coincidencia con el personaje de la película y por más señas oaxaqueña, por cierto procedencia, que oía como muy frecuente entre las mujeres del servicio doméstico de familias vecinas clase medieras. 5 hermanos y yo nacimos entre 1958 y 67 en la colonia Condesa y a principios del 68 nos mudamos a Tlatelolco. El 2 de octubre de este año se rodeó nuestro edificio con el traqueteo de metrallas y gritos. Mi madre, con 8 meses de embarazo de mi hermana menor, debió pasar horas de mucha angustia y preocupación por lo que podían afectarle el susto e impresión al tiempo que, junto con Leonor, cuidaban que no nos estuviéramos asomando por las ventanas. Ya el halconazo sería por otro rumbo y unos añitos después. Los 14 tomos de la nueva enciclopedia temática de pasta dura en color azul que se ven en el librero al principio de la película, una Scalextric y el hecho de ver en blanco y negro la televisión, son cosas que también se vieron en mi casa. Leonor cambió pañales de al menos 6 de nosotros a lo largo de casi 13 años. Todavía casada y viviendo en su propio domicilio, siguió viniendo hasta que un cambio de trabajo de su marido implicó una distancia considerable con respecto a nuestro domicilio y esto le impidió seguir asistiéndonos. Eso sí, aprendió una lección, la lección de mi madre, y solamente tuvo 2 hijos. Por añadidura, su retiro por ahí de 1973 coincidió con la mayor evidencia de ausencia paterna en mi casa y mi madre tuvo que buscar trabajo fuera del hogar. Como el de la película, mi padre también es un profesionista universitario. En cuanto Leo se fue a hacer su propia vida, cada vez fue más difícil mantener contacto con ella, pero quedamos enseñados a respetar a la persona que trabaja en el hogar. En fin, el mobiliario interior, la ambientación callejera, el trajín constante de la muchacha, la ropa de todos los personajes, hasta los taxis, cocodrilos y multitud de detalles hacen verosímil la historia y le dan un sólido soporte para presentarnos varios puntos de análisis. Así,
pone en evidencia que las trabajadoras del hogar forman parte de un sector desprotegido de manera general y pareciera que quienes deben serlo son mujeres de extracción pobre o de filiación indígena o tienen ambas condiciones. Lo muy asimilado que está en nuestra cultura, esto impide ver que aunque se lleguen a dar casos en que se reconoce lo importante de su quehacer y hay una cierta integración afectiva en un hogar, no dejan de tener una condición de subordinación. En la película hay un ángulo relativo al machismo y una especie de mirada normalizada de lo desechable que alguien puede llegar a considerar a una mujer. Esto se observa en ese rudo cortejo que hace Fermín al alardear de su fuerza y su habilidad con un arma en sus manos y desnudo antes de lanzarse a la cama, y en la manera en cómo huye al saber del embarazo de Cleo hasta acabar por despreciarla e insultarla en un espacio público. No deja de haber cierto paralelismo con el abandono que sufre la misma patrona, Sofía, por parte de su propio marido, dejándola sola con la carga cotidiana de la crianza de los hijos. La seca frase que Sofía dirige a Cleo cuando están ya en estas circunstancias es muy claridosa. Estamos solas. Otro ángulo. La forma como se presenta el uso de los idiomas, independientemente de si en la historia real había dos jovencitas repartiéndose los quehaceres en ese hogar, la dupla de Cleo y Adela se vuelve necesaria para dar soporte a lo largo de la película al habla de la lengua mixteca, con lo que se muestra su uso cotidiano en los momentos en que se encuentran a solas. Advierto como un mensaje el impulso de conservar su lengua materna, con lo que contrarrestan el predominio del español en la casa y ciudad que ahora viven y trabajan, pero irrumpe el inglés, asociado a los parientes de mayor nivel socioeconómico, dueños de una gran propiedad rural, cuyo uso del inglés sirve para remarcar su mejor posicionamiento social. Me vino a la mente un recuerdo que me transmitió mi madre y viene a cuento compartirlo aquí. Ella me contaba que fue testigo de cómo en casa de mi abuela paterna solían ponerse a hablar en inglés para que la servidumbre no se enterara de lo que decían. Indagando un poco más sobre la película, localicé una entrevista que dio Alfonso Cuarón, su director, ante una audiencia en Santa Bárbara, California, donde hacía referencia justamente a la alternancia de idiomas en la película e hizo alusión a una tendencia en ciertas familias mexicanas de alto corte económico que emplean el inglés como una manera de subrayar una colocación por arriba de la media nacional, como pensando que hablar inglés, dijo, los hace más sofisticados y ricos. Esto se hace evidente en las escenas de una fiesta de fin de año, donde queda retratada esa esquematización y generalización que solemos hacer en tres clases sociales. La alta, representada por la familia que lo recibe en esa casa grande. La clase media, que es la propia del director, y la clase baja, encarnada por Cleo y los numerosos actores que representan a la servidumbre. No es gratuito el ángulo abierto que se hace para ver cómo bajan una larga escalera desde la casa, donde la parte de la casa en donde se desarrolla esta celebración, para bajar a la que está haciendo la servidumbre en una parte más baja. La propia protagonista lo describió llanamente. En la película se muestra la diferencia de clases sociales. Es algo común que se vive, pero al menos yo consideraba que esto no era discriminación o que no había una diferencia. Hay una parte que a mí me encanta de cómo muestran la fiesta de la alta sociedad, se podría decir los de la hacienda, y cómo empieza a descender a llegar a la clase baja con las personas de su clase. Y es así de claro. Siempre he estado así, pero yo no le ponía atención, tanto como ahora que me lo reflejó la película. Hasta aquí las observaciones personales que hago sobre la película y me servirán como telón de fondo para dar vista a esas manifestaciones racistas y clasistas emitidas por diferentes personalidades, las cuales superan lo meramente anecdótico y el mal gusto de quienes la expresaron. Una cantante conocida como Yuri dijo que le gustaría tener una sirvienta como Yalitza Aparicio. Primero declaró: para el prototipo de la gente, del ser humano, es como una persona con este físico. Hace una pausa. No importa el físico, es el talento. Y en un desconcertante intento de elogiarla y desinteresada por saber más de ella, añadió que pudiera ser un ejemplo para los demás. Oye, de ser una actriz acá, ahora vas a ser una actriz, y sobre todo por su físico, porque mucha gente dice, sí, estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y un cuerpazo, y tú sabes, ella es todo lo contrario. Presumo entender bien el español, por lo que me parece claro que desde su punto de vista, Aparicio no es mexicana, no es bonita y carece de cuerpazo.
Le llovieron críticas y posteriormente trató de justificarse, pero quedó más claro lo que piensa de una persona con los marcados caracteres indígenas como la novel actriz. Yo no había visto esta película, pero quiero que sepan que yo quiero una persona así en mi casa. Esa época me recuerda tanto cuando estaba con mis padres. La película te conecta con tu pasado, te conecta con México, te conecta con tus raíces, porque nosotros somos indígenas. Nuestra sangre viene de ahí. De verdad, señor Cuarón, mis respetos, Yalitza, mis respetos. Yo quiero tener una Yalitza en mi casa para que ame a mi hija. De verdad, este tipo de chicas, o sea, sí existen todavía, pero todos quisiéramos una Yalitza en nuestra casa. No la conozco, pero siento que la quiero por su personal. El remate de la entrevista no es mejor. Se despide entre risas de ella y quien la entrevistaba. Si alguien me está viendo allí de Oaxaca, por favor, yo quiero una Yalitza para mi casa, me urge para papacharla, para que me coma con nosotros, para que se vaya de vacaciones con nosotros, para que cuide a mi hija. Rasgo sobresaliente de esta cantante de nariz respingada es que desde joven se le ha visto con el cabello muy claro, lo que generalmente designamos una güera, y actualmente, pasados sus 50 años, se la ve con tonos muy amarillos, a veces francamente platinados, y abundante maquillaje para resaltar su blanca tez. Una mujer que se dedica a conducir programas de televisión, Elsa Burgos, escribió en Facebook esto que es una joyita por donde se mire, de ahí la audacia y la disculpa por hacer una cita tan larga. Ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado. Con esto no demerito el trabajo de nadie, con mayúsculas. Cada quien sabe cómo y con qué llega a donde quiere, pero sinceramente díganme, ¿les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar? Ella no actuó, ella es así, así habla, así se conduce, como Cleo. Al Oscar se llega con una actuación, en mayúsculas, que no tenga nada que ver contigo, una monster como Charlize Theron. Pero no una Yalitza haciendo Yalitza. Ahí está, ya lo escupí, sorry, no me maten. Me gustaría ver a Yalitza Aparicio en otros papeles, haciendo otros roles, como muchos artistas lo han hecho y no han alcanzado el renombre de ella. Una aclamada violinista o alguien enferma, qué sé yo, algo que la rete con mayúsculas. Siento que somos una sociedad de doble moral necesitada de héroes, figuras, y por eso le hicimos grande. Eso no demerita su trabajo, ni estoy ofendiendo en ningún momento su apariencia física. Eso lo hacen ustedes al defenderla como si fuera diferente, con mayúsculas, a cualquier otra actriz. Según pude ver, este comentario desató la furia de mucha gente. Si era una respuesta para alguien concreto, pudo contestar dentro del círculo cercano, personal, íntimo, de quien le había hecho la pregunta, pero el hecho de publicar su respuesta en un medio que se ha vuelto masivo no va exento de malicia ni de intencionalidad de provocación, lo que queda de manifiesto cuando ella misma rebaja su pensamiento a una mera secreción salival, ya lo escupí, y pide disculpas en inglés por adelantado. Sorry, no me maten. Desde mi punto de vista, una chica como Aparicio, que nunca había salido de su comunidad y de pronto está ante profesionales del cine y se integra a una gran producción y va a dar entrevistas por el mundo, ha enfrentado un reto del que ha salido airosa. Pero la miopía de la persona que acabo de citar se muestra al decir sobre la protagonista que ella no actuó porque habla y se conduce como Cleo, para más adelante agregar que no demerita su trabajo. Hay poca congruencia, pues su trabajo fue caracterizar precisamente a Cleo, no a sí misma. Seguramente en adelante Televisa, TV Azteca, cualquier productor pondrán como condición en un casting para un papel de trabajadora doméstica que el aspirante no barra ni acostumbre a lavar ropa o haga el quehacer en su hogar para que no contamine su actuación. Curiosamente, la única comparación que le vino a la mente a Burgos fue con una rubia actriz estadounidense. Otra innecesaria analogía que devino estupidez. Fue hecha por el delegado federal para programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta, a principios de marzo de 2019, a propósito de la reorientación de recursos en torno a la discusión de las estancias infantiles. Acuérdense que puede ser una estancia o pueden optar por su familiar o una persona así tipo Cuarón, que lo cuidó una muchacha y miren, sacó hasta un premio de Oscar para que vean que sí funcionan las Yalitzas. Por lo que se ve, este funcionario de la actual administración federal no va a abonar nada para la transformación de este tipo de pensamiento. Hubo otro sujeto de lo más descomedido que de plano les petó, pinche India. La expresión fue proferida por un actor de telenovelas famoso en su medio, un hombre de piel más bien clara y cabello castaño que a lo largo de sus actuaciones ha alternado con actrices rubias, güeras, castañas, cuyos apellidos
provienen o nos recuerdan más bien una provincia alemana, francesa, polaca o italiana. Reconozco que no soy consumidor de los programas televisivos ni de las películas en las que actúa, pero al hacer una búsqueda simple por su nombre, Sergio Goyri, para tener mejor idea sobre él, se despliegan una serie de títulos de telenovelas en las que ha actuado y difícilmente encontré entre sus compañeras de reparto de papeles estelares ni de lejos una morena o de color más quebradito. Sus palabras cargadas de descalificación y desprecio mientras departía con amistades en un restaurante fueron de este tenor. Que metan a nominar una pinche india que dice, sí señora, no señora, y así pronunció con esa modulación de voz para subrayar la ridiculización. Aparte de la despectiva referencia a la persona por su filiación racial, como actor profesional que se supone es, evidentemente no le da ni un crédito por su actuación. Su dicho se dio a conocer por esa nueva costumbre que ha adquirido mucha gente de grabar con el teléfono celular casi a cada hora, cada momento del día y hasta el platillo que está a punto de comer, pues una persona que lo acompañaba grabó la conversación que compartió en sus redes sociales. Así se salió de control, pues bastó con que uno de los contactos de esta persona lo compartiera a su vez con otra y ésta lo subiera y a su vez lo compartiera en otras redes de contactos, y con eso quedó asegurada la suerte de su divulgación. El revuelo que levantó le obligó a grabar una disculpa y ocupar el mismo medio para asegurar que llegara al mayor público posible. No sé mucho del talento de este señor, pero siempre se le ve haciendo el mismo personaje, campirano, a veces bueno, a veces malévolo. Su imagen constante es estar bajo un sombrero de ala ancha, lo mismo en sus actuaciones que en sus entrevistas. Es inevitable recordar la sincera expresión que hizo en privado el licenciado Lorenzo Córdoba en 2015, entonces director del IFE y ahora director del Instituto Nacional Electoral, al referirse burlona y despectivamente a un dirigente indígena guanajuatense, diciéndole a un interlocutor en una llamada telefónica: hay que escribir unas crónicas marcianas desde el INE. No voy a mentir, te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo a Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, vio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro. Nomás le faltó decir, yo gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no, está de pánico. O acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra. Y al hilo, el mundo de las actrices profesionales tuvo sus resbalones, desde un supuesto chat conspiratorio donde presumiblemente un grupo de ellas pretendía boicotear o estorbar que en México ni siquiera se mencionara el nombre de Yalitza para los premios Ariel, cuando ella ya había sido contemplada en Estados Unidos para aspirar a un Oscar y había recibido el reconocimiento internacional en varios países. Las supuestas implicadas salieron a defenderse y a acusarse entre sí. Ni modo, dice un refrán. Cuando el río suena. Y a propósito de refranes, una actriz conocida por sus recurrentes apariciones en telenovelas mexicanas, Laura Zapata, se permitió decir, qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, y se interrumpe a sí misma abruptamente. No es cierto. Y ya no termina el popular refrán más que bien conocido. En tanto que Lilia Aragón fue machacona con decir que ella sí es actriz, para dejar en claro que no es la señorita que ha causado revuelo con su actuación, que ni de lejos estas señoras han propiciado. Le parece una moda de rancho. Yo solo opino sobre las actrices. A mí los fenómenos del Oscar no me gustan. Anécdotas populacheras. Las actrices nos cosemos aparte. Hay actrices y actuantes, qué bien que les vaya muy bien. Es un tema de moda y a mí las modas me aburren un poco porque las modas pasan, las actrices no pasamos. Por cierto, en las entrevistas que pude consultar, nunca la menciona por su nombre. Otra más, Patricia Reyes Espíndola, una actriz más reconocida, o al menos que yo admiro, sin conocer a Yalitza personalmente, simplemente sentenció que su éxito es pasajero y no cree que vaya a hacer una carrera. No es su vocación, no es lo que quiere. Si Cuarón la sigue jalando, probablemente no siento que sea su vocación. Un ensayo relacionado con esta percepción, escrito entre el 20 de enero y el 19 de febrero de 2019, arrojó que una cuarta parte del sondeo opinó en contra de su nominación al Oscar por no ser actriz de oficio profesional. Esto me hace repensar una escena que me pareció convincente cuando Cleo ingresa al quirófano. Allí
termina en un llanto intensísimo que conjuga el dolor físico de un parto difícil con el dolor emocional al ver a su bebé que nació muerto y que previamente había sido amagada con una pistola por el padre de este bebé. La lógica de la no actriz me llevaría a pensar que tampoco es el esfuerzo por actuar, pues cualquier mujer con imaginar que dicha secuencia de instantes le ocurriera realmente podrá hacer una escena semejante. Curiosamente, nadie hizo alguna observación sobre si Marina de Tavira no se estaba esforzando mucho en actuar al estar haciendo el papel de madre, ama de casa, perteneciente a un sector económico y social medio o alto, y con ciertos rasgos físicos, que son los que ella misma tiene, todo lo cual la hace más semejante al personaje al que da vida que al que interpreta a Aparicio. Para variar un poco lo que vengo reseñando, recordaré que ni Jorge Antonio Guerrero Martínez, el que hace el papel de Fermín, se salvó de los imprudentes. Antes de recibir la visa estadounidense, esta le fue negada 2 veces, lo cual le mereció el exabrupto de un sujeto, que ni dar el nombre, que hace poco honor en llamarse periodista en un programa de esos de chismes de amplia difusión, al decir que parezca ratero de autopartes no quiere decir que lo sea. Ya se hace larga esta redacción y eso que son pocos los ejemplos. En mala hora son equiparables con un iceberg, cuya punta visible es de tamaño muy inferior a lo que queda oculto. El gran equívoco que atraviesa los comentarios negativos de personas muy conocidas o las que se solazaron con su anonimato es pensar que Yalitza Aparicio se estaba interpretando a sí misma por el hecho de tener raíces indígenas e interpretar a una mujer indígena. Están confundiendo a la intérprete con el personaje. Ella tiene concluida su preparación profesional como maestra de preescolar. Alfonso Cuarón es un sujeto inteligente, no creo que alguien dude de esto. Después de ver tantas entrevistas de todo tipo a su protagonista, me queda claro que él no escogió necesariamente una actriz, pero se fijó en una persona inteligente. Ella responde con claridad, a veces se le vio nerviosa, efectivamente, a veces no. Tuvo respuestas directas, no respondió visceralmente a los ataques, dio cuenta de que muchas personas le han escrito felicitándola y diciéndole que ya se identifican con ella por lo que ha logrado, o bien con el personaje de la película, lo que les genera una motivación especial. Este afamado director, que gana por segunda vez un Oscar, declaró en la entrevista ya citada en el Santa Bárbara International Film Festival que en la realidad ella es muy diferente de la mujer que interpretó. Por cierto, ese festival le otorgó un trofeo a Yalitza. El padre de Aparicio, o los padres de Aparicio, según entiendo, él es mixteco y su madre triqui, a propósito de lo cual traigo una pregunta expuesta por el doctor Navarrete en su alfabeto del racismo que cité al principio. ¿Por qué en Estados Unidos, ese país que tanto nos gusta en México criticar por racista, los migrantes mixtecos pueden tener una estación de radio en su idioma y no en su país de origen? Repasando los ejemplos que he expuesto, no cabe duda que Yalitza ha sido objeto de lo que es frecuente para las mujeres indígenas, como dice Navarrete, una auténtica constelación de discriminaciones de género, raciales, lingüísticas, educativas, religiosas, políticas, que las vuelven el sector más marginado y vulnerable de nuestra sociedad. Más que criticar, hay que agradecer la espontaneidad de Goyri y del presidente del INE, sobre todo la insistencia del licenciado Córdoba en subrayar que el problema grave había sido lo ilegal de la intervención y difusión de su llamado y que su contenido corresponde a la esfera de su privacidad e intimidad. Justamente en ambos casos, el especial valor de sus expresiones consiste en que las hicieron ante personas de toda su confianza y sin tapujos. Son sinceras, reflejan lo que realmente piensan respecto de los que no son tan claritos de piel como ellos, ni se criaron en un ámbito urbano donde hay otros modismos y otras entonaciones del español, aquellas con las que nos expresamos los que suponemos que lo hablamos bien. Asimismo, por la inmediatez de las respuestas, de los demás ejemplos presentados, y vaya que habría espacio para mucho más, no cabe duda que son auténticos y francos, emitidos por quienes ven en una especie de percepción estandarizada en una persona morena, en este caso una mujer de baja estatura, con evidentes rasgos indígenas y aparentemente pobre, que ha de valer poco o solo la pueden imaginar en el rol de servidumbre. Consecuentemente vieron a Yalitza
en Yalitza a una india solamente capaz de barrer, trapear, cuidar niños. Me parece que todos tienen tan introyectada esa convicción que no tienen por qué pensar la respuesta, simplemente soltaron lo que es una convicción para ellos. Inevitable fijarse en la entrada del libro de Navarrete que se ocupa de belleza. Ahí dice que en México nos colocamos continuamente y somos colocados por los demás en una escala cromática que asocia la blancura natural o artificial con el privilegio, el poder y la riqueza, y su contrario, es decir, la piel morena, con la marginalidad y la pobreza. Ese escalafón de fenotipos nos permite determinar de manera casi automática quiénes merecen nuestra admiración y envidia y quiénes nuestro desprecio o lástima. Hubo otra serie de reacciones por el estilo que estuvieron relacionadas con el hecho de que muchas revistas de postín aprovecharon la popularidad de Aparicio para incluir un reportaje fotográfico y así se le vio aparecer en muchas portadas que habitualmente ocupan mujeres de características físicas muy distintas a las de ella. Lo menciono de pasada, pues daría para un artículo aparte. El propio director de la cinta externó a este respecto. Esperemos que esto tenga una continuidad y no solamente se quieran subir a la moda de una película. Creo que es muy importante ahora poner los ojos en esas revistas para ver si realmente fueron oportunistas y si realmente tienen una convicción de que la belleza debe de también coincidir con la realidad y con las realidades de la identificación de sociedades y pueblos. Como vemos, la película ofrece diversas invitaciones a la reflexión, partiendo de poner como punto central el tema de las trabajadoras domésticas. Los movimientos que en México y Estados Unidos están a la búsqueda de lograr reconocimiento, protección y respaldo legal en sus derechos laborales, la han tomado como símbolo. Pero aparte de hacer evidente este tipo de explotación laboral, incide en el tema de las diferencias sociales y éticas como marcadores de separación en la población mexicana, como una constante actual y actuante. El tipo de expresiones que he traído a cuento, discriminatorias y descalificadoras, no hacen más que mostrar lo que el propio filme quiere evidenciar. Yalitza Aparicio parece que ha pagado una factura alta por salir de su tranquilo tlaxiaco, soportando denuestos que no se merecen. También me parece haber observado como ganancia para ella, desde luego, haber obtenido recibimientos y reconocimientos muy positivos en los muchos lugares del mundo en los que estuvo presentando la película. En alguna entrevista le oí bromear sobre el tema del dinero. Hay que tenerlo presente. Ha entrado a un mundo muy comercializado y se ha convertido en una imagen que ya mostró puede ser muy rentable. Por eso también espero que esté bien asesorada y tanto Netflix como las revistas que se vendieron por millares con su imagen o los productos que la han usado no estén aprovechándose de su novatez y le esté llegando a la congrua correspondiente a su bolsa. Digo, por aquello de la equidad. Muchas gracias, les agradezco su atención. Pues muchas gracias, mi querido Fernando, por la lectura de tu texto. Es interesante que arroja muchas luces, ¿no?, para pensar lo sucedido alrededor de la película de Roma. Quiero recordar a nuestra audiencia que tenemos por invitados al maestro Fernando González Dávila, al maestro Hugo López y al doctor Juan Manuel Rodríguez para hacer la lectura de sus respectivos textos publicados en el libro Roma, Feria de Espejos, a propósito de la película de Cuarón. Bien, toca el turno ahora al doctor Juan Manuel Rodríguez, que lleva a cabo su investigación como historiador de la biología, historiador de las ciencias, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, Juan Manuel, por favor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y si activas tu micro, por favor. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a Radio INA por la invitación de nueva cuenta a leer estos ensayos. Lo que voy a leer es algo muy concreto, derivado en buena medida de la película de Roma. Tuve la ocasión de verla en varias ocasiones por diversas razones y de ahí derivaron una serie de cuestionamientos que son los que dieron lugar a este pequeño ensayo, ¿no? El ensayo se titula Romantización y estereotipos sociales de en los tiempos de Roma. Es llamativa la manera en que una película
puede presentar temas que de tan comunes se pasan por alto. En muchas ocasiones, la sociedad mexicana prefiere romantizar muchas de las situaciones cotidianas que nos rodean con tal de no hacer una autocrítica. En el caso de la película Roma, el argumento está centrado en la relación de dos mujeres de diferente clase social. Una situación que, en principio, podemos ver común para cualquier persona. Dado que uno de los temas del argumento es el papel de Cleo, una mujer de origen mixteco como trabajadora doméstica, sirve esto para hacer algunas preguntas sobre lo que esa labor significa, no solamente dentro del contexto que plantea la película, sino en la sociedad mexicana contemporánea. Estas preguntas, inevitablemente, van de la mano de una situación vigente que de tan común se suele pasar por alto, la discriminación, encarnada en el racismo. Retomo en parte la reflexión de Federico Navarrete a partir de su libro de 2016, México Racista, con particular énfasis en el racismo encarnado hacia los miembros de los grupos indígenas como un fenómeno de marcada presencia en la sociedad mexicana. En este comentario no se pretende dar una solución a estas preguntas, sino proporcionar aproximaciones que desde un punto de vista interdisciplinario permitan acercarse a un proceso de reflexión sobre las situaciones que son parte de la vida diaria. Situaciones que parecen pasar desapercibidas desde el momento en que no implican cambios sustanciales. Esta reflexión la quiero acompañar de una serie de preguntas que surgieron, algunas al momento de ver Roma, o bien posteriormente. Todas tienen como eje la figura de Cleo y su labor en la casa como ayuda doméstica. Empezaré por la cuestión de si el trabajo doméstico es algo necesario, toda vez que aún en lo que se puede pensar como las entrecomilladas mejores condiciones que idealmente podríamos imaginar para las trabajadoras del hogar, cabe la duda de si es realmente una necesidad. De ahí, la siguiente cuestión que tiene que ver con un estereotipo de la mujer como la única persona capaz de cumplir con esa labor, pues pareciera que en ningún momento es un trabajo aceptable para un hombre. Ello lleva a considerar hasta qué punto la película podría estar reafirmando los estereotipos, aún con la mejor intención de dignificarlos. En este mismo sentido, otro estereotipo, al parecer muy arraigado, es el que inevitablemente toma en consideración el tema de lo racial, del que surge una pregunta que puede resultar profundamente incómoda desde su mismo planteamiento. ¿Hay que ser moreno o indígena para ayudar en la casa? Y para cerrar esta serie de reflexiones, ¿existe realmente una cercanía con el otro, en este caso Cleo, con todo lo que ella representa? Tal vez sea una consecuencia directa de la organización social el que algunas personas tengan un trabajo que les impide realizar labores de cuidado doméstico en su propio hogar, por lo cual es necesario, entre comillas, que alguien más lo haga. A fin de cuentas, cabe preguntarse cuáles son las prioridades que tenemos, si realmente vivimos nuestra vida de manera plena, en la medida en que el trabajo se apodera de nuestro tiempo y antes de ser una forma de crecimiento o desarrollo personal, se convierte en una especie de peso que preferimos que cargue otra persona. Esta idea es posiblemente la última que nos pasa por la cabeza cuando buscamos que alguien nos ayude con la limpieza y la organización del hogar, pero pone en tela de juicio lo que realmente se considera como necesario en la sociedad contemporánea. Se puede conceder entonces que se necesita ayuda, que los quehaceres en nuestra vida son tantos que al final es en verdad necesario que alguien nos ayude. Pero, ¿por qué siempre tal responsabilidad recae en una mujer? Me arriesgo a hacer tal generalización en la medida en que desconozco un solo caso, por lo menos en México, en el que sea un hombre quien se encargue de las labores domésticas como trabajo remunerado. Se sabe que la película no está haciendo necesariamente una crítica social, sino reflejando una serie de vivencias del director Alfonso Cuarón. Pero aún así, vale la pena preguntarse
hasta qué punto el estereotipo de que son las mujeres las que, entre comillas, saben cuidar de la casa, pervive en el personaje de Cleo. Esto no implica en ningún momento asumir que es una tarea poco digna, pero sí pone a pensar en cómo, a veces, de manera casi inconsciente, ciertas labores o funciones dentro de la sociedad no se cuestionan, sino simplemente se mantienen. En esa misma línea, pareciera que implícitamente se defiende que la labor doméstica es exclusiva de indígenas, lo que a ojos de los patrones es realizar una buena acción, una forma correcta de devolver algo a la sociedad. ¿No será más bien una forma de paternalismo institucionalizado y políticamente correcto? Porque, con el riesgo de llegar a un extremo totalmente risible, ¿conocemos a una empleada del hogar de tez blanca y ojos claros? Más allá de la irreverencia, está la cuestión de si en realidad somos capaces en nuestro día a día de reconocer actos de discriminación o si por la costumbre los dejamos pasar como algo normal. Un ejemplo reciente, a modo de sátira, que se ha dado sobre todo en redes sociales, es el de los llamados whitexicans, un neologismo que reúne los términos en inglés white, que es blanco, y mexican, mexicano, para referirse en principio a ciertas actitudes de una minoría mexicana muy privilegiada. Aunque el término pretende no referirse al color de piel, es claro que termina siendo un discurso en contra de personas de tez blanca. Al final, los estereotipos sociales están mucho más arraigados de lo que podría pensarse, tanto que asociar el color de piel con una función social es algo que se hace casi de manera automática. Es posible que Navarrete tenga razón al recordarnos que el racismo es una actitud cotidiana en México. En este punto surge la duda de si una película como Roma, a pesar de sus buenas intenciones, no termina romantizando o normalizando una situación que viven algunas mujeres indígenas como estereotipo de las encargadas de las labores domésticas. Todo lo anterior me lleva al punto de la otredad. Una de las escenas más comentadas de la película se encuentra hacia el final de esta, cuando Cleo y su familia se abrazan en la playa. Es una situación en la que realmente se puede ver la cercanía entre personas, entre un uno y un otro. Algo que me parece que se resalta en la historia y que creo que es replicable en muchísimas situaciones, como es la que inspiró al propio Cuarón, es siempre dejar muy claro que somos diferentes en el color de piel, en la clase social y en la educación. Aunque podamos acercarnos en ciertos momentos, ese sentido de otredad se mantiene. Sin embargo, de nuevo, me parece que en la película se cae en una romantización de lo que significa acercarse al otro, porque más allá de un momento sumamente especial o dramático, está la relación que se da diariamente entre las personas, entre Cleo y su familia. Pasará el tiempo y ella seguirá siendo el otro, la otra, lo que a la larga no cambiará a pesar de los momentos de cercanía. Es innegable el impacto mediático que tuvo la película, pues provocó una buena cantidad de discusiones sobre diferentes aspectos históricos y contemporáneos de la sociedad mexicana. Aun si la historia está contada como una estampa de un momento y un lugar particular, los temas tratados pueden ayudar a reflexionar sobre nuestra propia realidad, una realidad en la que los estereotipos están ahí y no parece que se puedan cambiar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por la lectura de tu texto. Y vamos a finalizar esta segunda parte de Roma, Feria de Espejos, a propósito de la película Roma de Alfonso Cuarón, con la lectura de Hugo López, quien es investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a los amables compañeros de Radio INAH por esta nueva oportunidad. Bien, pues como ya escuchamos con nuestros compañeros precedentes, pues
hay una diversidad de maneras de ver un filme y pues como un eco de esta forma de interiorizar las imágenes, pues mi texto tiene la pretensión de dar cuenta de lo que pues en primer momento como espectador me despertó el filme. Así que lo que yo les voy a ofrecer pues está más en los términos de la reflexión inmediata que hace un espectador cuando las imágenes se suceden frente a él. Bueno, intitulé mi texto Roma, una biografía colectiva. En una de sus tantas entrevistas, José Mujica, el gran expresidente uruguayo, afirmaba que por muy globalizado que alguien fuera, su infancia lo acompañaría a cualquier lugar donde se encontrara. A partir de esta observación, la de la omnipresencia de la infancia, la narrativa de Roma orquesta la mezcla de imágenes, sonidos, sabores y aromas, es decir, se vuelca a convocar un particular recorrido por la niñez del director, valiéndose del imperio de los sentidos. No obstante, y al mismo tiempo, entre los recovecos de la niñez, lo experimentado deviene en memoria cuando, además, conjuga la dulzura del juego, el derroche indoloro del tiempo y la fácil entrega al desgaste del cuerpo o de los sueños. Con todo, la infancia de Cuarón resulta más bien ambiental, una vez que el leitmotiv de su obra lo descubre el personaje de Cleo, el medio de contraste con que el cineasta retrata la cotidianidad de una clase media privilegiada. En esa época, su familia, siempre a resguardo de la promiscuidad, goza de un hogar espacioso, lo suficiente para agregar a su vida el servicio y la compañía de dos jóvenes sirvientas, Ñu Sabi. En su camaradería, ambas desempeñan sus deberes enlazados por su lengua, incomprensible y rechazado por el más pequeño de los niños, cuando demanda que no la hablen, mientras que, para su hermana, es la puerta que conduce al sueño cuando Cleo transforma sus palabras en un arrullo amoroso. A pesar de su valor inherente, la condición indígena de la servidumbre prácticamente se diluye en la circularidad de la vida. No podía ser de otra manera, una vez que su tarea se limitaba a servir a sus patrones. Bajo el esquema de la asimetría clasista, Roma dibuja de principio a fin la trama de distintas contextualidades. Una, lógicamente, es la de la casa. Ahí, la memoria se deja llevar por los espacios y su propósito. En el caso de la habitación infantil, el desorden queda soslayado cuando la mirada sigue el desfile de imágenes y el peso temporal de los pósteres del Mundial de México 70 y su mascota Juanito, el emblemático del amor y paz, y, como signo de la escolaridad de los niños, la icónica patria de los libros de texto gratuito, pintada por Jorge González Camarena. Quien haya identificado la iconicidad de alguna de estas imágenes, sin duda, se sintió reflejado en ese ser colectivo que fue. Mas no solo eso se reconoce, también la manera de jugar con las pistolitas tipo Colt 45, la capa de superhéroe en que cualquier toalla anudada al cuello nos convertía, y la soberbia del hermano mayor que lo transmutaba en el infaltable gandaya, palabra por cierto vigente en la década setentera. Si bien nada aparece por accidente en una película, es claro el diseño exprofeso de algunas secuencias. Pienso en la catártica ida a Tuxpan, donde la infancia quedó sugerida en una mesa, al mostrar entre el consumo de pescados y mariscos, pequeños juguetes y la acaso poco recordada figura del personaje de la historieta Periquita, que formaba parte del antiguo y amplio catálogo de historietas de la hoy extinta Editorial Novaro. Con todo, a lo largo de Roma,
Su compilación iconográfica a veces se exhibe directa o tangencialmente. Por ejemplo, recuerdo el luchador de plástico estoico y tirado en algún lugar de la azotea, o la discreta lata de chocomilk en la cocina. En los distintos universos del hogar, el mobiliario del comedor y de la sala proclaman como ningún otro, además de la unidad familiar, la exclusión o aceptación del servicio doméstico. En el primero, solo los de casa se alimentan y los empleados, incluyendo al chofer, lo hacen en la cocina. En contraste, aún en la hora de la diversión frente a la tele, la distancia clasista permitía, apenas fugazmente, que Cleo gozara del humor de la icónica tercia de Ensalada de Locos. A propósito de los medios, ya desde entonces eran comparsas casi omnipresentes de lo cotidiano, acaso ocupando la radio un sitio de privilegio, haciéndonos oír a Leo Dan, Juan Gabriel, José José, Javier Solís o Rocío Dúrcal, los comerciales del momento, la hora exacta o la cobertura nacional que corroboraba en Tuxpan la lucha de Calimán contra las fuerzas del mal. En Roma, la radio declara no solo su vigencia, sino también su influjo en la educación sentimental popular. Si bien esto se rastrea cuando atrapa al sentido del oído, mientras los demás cumplen con parsimonia las tareas domésticas, la radio también visibiliza el desborde de las emociones en curioso contubernio con los carros. En el nivel de la euforia adolescente, implica la disputa por sintonizar en el vehículo la estación preferida, la Pantera. No obstante, en el retrato de los adultos, el articulado automóvil radio esboza velozmente al padre y médico del IMSS al momento de llegar al nido con las notas de Berlioz, estacionando con tiento su estorboso Ford Galaxy, cuyas placas encuadraron al instante la temporalidad del filme en los años 1970-1971. Más tarde, consumada la infidelidad, la lanchota sufrirá el desquite de la esposa engañada y borracha mientras escucha Mi corazón es un gitano. Luego, en su práctico Renault 12, ya con la vida rehecha y plena, estrena Vehículo y Vida, escuchando gozosa Cuando me enamoro. Si en términos del espacio doméstico es laborioso reconocer los múltiples elementos que configuran y articulan a los distintos contextos, fuera de su ámbito el reto aumenta. El exterior, en ocasiones totalmente inconexo con la circularidad del núcleo familiar, como ejemplifica la Nilsa marginal durante la búsqueda del novio halcón, nos es dado nuevamente por Cleo gracias a los avatares de su vida privada. En su andar por las calles constatamos el apego de los organilleros a seguir siendo, al igual que el pan de muerto y las osamentas de cartón en noviembre o el arresto de la marquesina del Metropolitan por permanecer ahí. En contraste, recordamos con nostalgia las siempre vandalizadas cabinas telefónicas transparentes, los globos con caritas de animalitos pintados por los mismos globeros, o a preguntarnos seriamente si el esqueletito bailarín ya pasó a mejor vida. En el contexto de la inminente toma de poder por Luis Echeverría, indicada por la propaganda electoral, Cleo escucha, en una tarde de hotel, la autobiografía de su halcón, sin imaginar lo que vendrá. El drama comienza en la penumbra del cine, cuando ya encinta, busca dialogar con él sin lograrlo, intento que se desvanece en la calle, mientras continúa la vendimia de globos, dulces y pepitas, todo aderezado por su angustia. Decidida, al fin mujer, se traslada al Nesa de Carlos Jalm González para, entre charcos y polvo, situarse en un ambiente con atisbos de feria pueblerina, teniendo por telón de fondo al hombre bala y en algún cerro con letras de cal las iniciales Lea.
Sumándose a los mirones, presencia la instrucción de los futuros golpeadores por los asesores militares y de la CIA gringos, además de un entrenador coreano. El inesperado pilón lo aporta el profesor Sobek, de quien Cleo resulta ser una alumna destacada, y eso sin las peroratas de Raúl Velasco. Desafortunadamente, el diálogo con quien ella consideraba su novio termina abruptamente con los recursos de la amenaza vulgar, la fanfarronería física y la estereotipación discriminadora, materia indispensable para los feminicidas del futuro. A partir del abandono de Cleo a su suerte, la trama de Roma devendrá en un juego de contrapesos donde lo femenino marcará el ritmo. Quizá su ímpetu arranca con el derrumbe de la patrona por la quiebra marital, acto más comprensible que el de la inclusión de la banda marcial a mitad del arroyo. Deshecha, arremete contra Cleo, hallando la justificación de su desquite en las cacas del perro, mostrando a las claras la feminización y el clasismo del trabajo doméstico. No obstante, la asimétrica relación patrona-trabajadora no impide la solidaridad femenina cuando, a pesar de su embarazo, Cleo no solo conserva su empleo, también recibe apoyo para ir al hospital. Allí, le toca vivir un temblor mientras contempla a los bebés en sus incubadoras, de los cuales solo uno apenas se salva de los desprendimientos del techo, alusión de lo venidero. Desafortunadamente, la patrona, ya en la certeza del rompimiento, vuelve a casa donde se desquita con Cleo desde la asimetría clasista, no quedándole más que recibir en silencio la humillación. En contraste, más tarde, la frustración se transmutará en sentencia cuando la patrona ebria, con palabra y gesto, se apodera del rostro de Cleo para decirle entre risitas: estamos solas, no importa lo que diga, siempre estamos solas. Con tal afirmación, la gobernanza de las mujeres se instala en la casa, lidiando con la tensión de los niños y la servidumbre, sufriendo por su lado y a la distancia la problemática rural y agraria de su pueblo. Este eco, apenas insinuado por Cuarón como una realidad política y nacional, lo compensa luego con la recreación del halconazo echeverrista. En aquel jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, Cleo, junto con la abuela y el chofer, van a una mueblería como el Jicotillo en pos de una cuna para el futuro bebé, impulsados por la coincidencia. Roma retrata el ambiente que tuvo la calzada México-Tacuba, con su manifestación de estudiantes, pancartas, policías, el canto del himno nacional, además de los Goyas y los Huelums. Desde la mueblería, miran con asombro la violenta coreografía de los golpeadores y los espectadores. Por momentos, también nos convertimos en testigos de lo que no vivimos. De súbito, el miedo entra al negocio y Cleo resulta encañonada por mano de su halcón, quien luce en su playera la leyenda: amor es recordar tu primer beso. A causa del susto, se le rompe la fuente y comienza su viacrucis rumbo a emergencias, en el embotellamiento, en viaducto, incluso con un cocodrilo al lado y fuera del agua. En la recepción, la abuela, que siempre espiaba desde su clasismo a la servidumbre, es incapaz de ir más allá del nombre de Cleo, quien, sumida en la conclusión de su maternidad, termina por perder a la criatura que nunca quiso. Puesta en la perspectiva de la distancia clasista, la ignorancia de la abuela a todas luces resultó lógica. Sin embargo, su lectura del mundo solo en un gradiente más en la escala de un México habitado por algunos desde sus privilegios. En el capítulo de la hacienda, enmarcada por el paisaje rural del altiplano en tiempos navideños, la familia llega al nidito
de unos amigos extranjeros fanáticos de las armas y la cacería, teniendo por música de fondo el Yellow River de Christie. Ahí, Roma nos ofrece acaso la más impersonal de sus secuencias, pues muestra una galería de animales congelados por la taxidermia y la del género Homo bebiendo y escuchando a Yvonne Elliman con su I Don't Know How to Love Him, bailando también en fila india El corazón de melón de Pérez Prado. Con este retrato etológico de fin de año, Cuarón divide la realidad sensorial en dos planos. En el primero, a Cleo le corresponde descender al inframundo de su clase para recibir los parabienes de una de sus iguales, quien le desea un hermoso 1971. Súbitamente, el bandazo de una pareja bailando le hace estrellar su jarrito con pulque en el piso, lo que, sin duda, no es un buen presagio. Desafortunadamente, los males vienen en cadena y el siguiente es el repentino incendio del bosque que, por un momento, diluye un poco el clasismo ante la urgencia colectiva por apagarlo. Como ilustración final del cosmopolitismo, la escena se cierra, mientras arde el bosque, con el canto de un Juan del Monte escandinavo, Bardomsmine från Norrland, conozco un país, que termina exclamando en noruego, me acuerdo también de ese país. De regreso a la urbe, la realidad nuevamente se captura a escala barrial mediante uno de sus tantos heraldos, el carrito de los camotes, todo un festival para los sentidos. No obstante, la ciudad se muestra más generosa en el cruce de Insurgentes y Baja California, cuando el arte de la recreación trae de vuelta a la vista y a la noche el extinto cine Las Américas. Plena de luz y gente, la avenida nos envuelve en su tránsito de doble sentido con el paso cansino de los tranvías sobre sus rieles de acero, los camiones chatos, cuyas rutas se identificaban por su combinación de franjas de colores. A la entrada del cine, los niños ven la revista El, sin ninguna restricción, al tiempo que, hacia el Banco Serfín, se dirige rápidamente el padre infiel jugueteando con su nuevo amor, mientras su hijo como San Pedro lo niega 3 veces. Ya con la tensión flotando en el hogar, tan pesada entre los hermanos a pesar de su autopista Scalestri, el périplo existencial de Cleo transcurre intensamente hasta terminar en su parto fallido. Después de tan amargo episodio y de vuelta en casa, las notas del afilador la acompañan para ver el trance de su vida desde un cuarto de azotea. Entonces, la patrona, ya más repuesta y jovial, decide llevarse a la familia a Tuxpan para despedir al antiguo coche, el odiado Galaxy. Allí encontrarán su catarsis y Cleo el comienzo de su sanación cuando entra al mar para rescatar de la muerte a Sophie. A salvo en la playa, todos la envuelven en un abrazo y ella declara que no quería al bebé, liberándose de su carga entre sollozos. De vuelta en la ciudad, por lo visto, el círculo se cierra con la banda de guerra y los niños descubriendo la transformación de su espacio, ahora sin el papá. Roma concluye reafirmando la circularidad de lo cotidiano y la salvaguarda de la distancia asimétrica fijada por el clasismo y la desigualdad, donde la proyección y el éxito de las personas lo marca su origen. No obstante, en el fondo acaso subyace un cuestionamiento a la meritocracia tan cara a quienes minan el país con la defensa a ultranza de sus privilegios y ventajas. Con frecuencia, ese encono lo exterioriza su miedo, el recelo que les impide abstraer el mundo de otra manera y que, además, guarece al reino de lo inamovible. En ese bache se renueva su incapacidad de revalorar la riqueza de lo distinto, incubando así el germen de la homogeneidad neoliberal, cuya noción del individuo radica solo por lo que compra, nunca por lo que es. A fin de cuentas, la trama de imágenes compiladas en Roma devienen en símbolos según los interprete el espectador,
¿Cómo o podría ocurrir con el vuelo del avión al principio y al cierre de la película? Refrendo del paso del tiempo a la izquierda, es decir, al pasado, a la memoria, siempre necesaria, siempre entrañable. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Hugo, por este texto que, pues sí, hace referencia a esa memoria colectiva. Muchas imágenes que describes, pues creo que las podemos evocar muchos de nosotros. Quiero comentar que si alguien de nuestra audiencia tiene interés en descargar el texto, lo puede encontrar en los portales respectivos de academia.edu, de Juan Manuel Rodríguez, de Carlos García Mora, de Ana Cristina Ramírez Barreto, o en el mío propio, ¿no?, que lo tenemos disponible para ser descargado en academia.edu. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, Fernando, Hugo, por la generosidad de sus textos y de sus lecturas en esta Roma, Feria de Espejo, segunda parte a que dedicamos hoy el programa. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Fernando González Dávila, Hugo López y Juan Manuel Rodríguez. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción y grabación a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación, Evanibaldo Morales, edición, Rubén Martínez, apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.